Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez siguiendo un poco con al respecto de lo que justamente quería comentarles. Y es que el día de hoy aprendí dos cosas súper interesantes. Dos cosas que realmente siento que deben ser compartidas sí o sí. Y la primera era volviendo a un libro, el cual yo había leído hace bastante tiempo. Realmente siento que fue uno de los primeros libros que leí. Yo creo que primero leí El Club de las 5 y después leí Enfócate o Deep Work. Eh, sí, Deep Work fue el segundo libro más o menos que leí. Y realmente siento que eso es algo que se ha perdido. Realmente siento que tú tienes que aprender de esto. Y es que justamente somos seres en este preciso instante, somos seres en los cuales no tenemos concentración en nada. O sea, realmente tenemos cero concentración, no tenemos nada de enfoque y siempre queremos hacer las cosas súper rápido y sin nada de concentración. O sea, si a ti en algún punto te dicen tienes que estudiar sobre un tema en específico, te aseguro que vas a estudiar el tema, sí, pero lo vas a estudiar con muchísimo tiempo, uno, y dos, muy poca concentración. O sea, realmente tú pudieses estudiar durante 30 minutos de intenso enfoque y puedes aprender muchísimo durante esos 30 minutos, pero tú decides estudiar durante 3 horas, eso mismo, medio leyendo un poco, luego usando el celular, luego hablando por teléfono, luego leyendo otro poco, y así, sucesivamente. O sea, realmente es tan difícil concentrarnos que justamente nuestro celular no nos los permite. Porque tiene siempre algo llamado notificaciones que suena siempre como tling, que justamente cuando llega una notificación tendemos siempre a mirar nuestro teléfono. Y justamente en muchas ocasiones yo he tenido hasta las notificaciones apagadas y tiendo yo, Santiago, esta que siento que he estado intentando cambiar eso y aún así lo hago. Y es que no me llegó ninguna notificación y aún así reviso mi teléfono a ver si me llegó algo. Y entonces ahí es donde yo digo, wow, qué difícil es mantener la concentración y el enfoque en este punto de nuestra era, de esta época, la época digital, porque siempre debemos tener nuestro teléfono a la mano. Siempre, o sea, realmente sabes cuántas notificaciones te pueden llegar a ti en un día. Yo por lo menos he revisado y me salía en algún punto 135 notificaciones, o sea, 135 veces en las cuales yo desbloqueé mi teléfono. ¿Te imaginas cuántas pausas tuve que haber hecho durante mi día para poder abrirlo mi teléfono 135 veces? O sea, realmente es mucho. Y yo justamente intento bajarle en cuanto al tiempo en pantalla. Y sí, he llegado hasta, no sé, una hora y media, 2 horas es lo máximo que siento que ha sido un día desenfocado cuando tengo 2 horas. Pero siento que es muy difícil mantener el enfoque en un momento donde estamos full desenfocados, full distracciones, donde hay muchas distracciones, donde realmente preferimos la dopamina. Eso me pasó hoy, por ejemplo, estaba yo full enfocado, leyendo y demás. Hubo un momento en donde me estaban literalmente tumbando el teléfono porque me estaban llamando y me necesitaban para un favor. De hecho, era un favor normal, y claramente sí lo hice. Pero luego de ese favor, yo, o sea, pensaba y me decía como que, uff, es mejor quedarme aquí en este lugar donde estoy con mi amigo, quedándome hablando con él, molestando con él, porque uno se siente como lleno de dopamina, no sé, uno siente que es mucho más excitante el hecho de estar con un amigo hablando de cualquier estupidez que de estar trabajando o estudiando. Realmente sí es mucho más excitante y siento que ahí es donde cambia todo. Realmente si logras, o en mi caso, si hoy por ejemplo que lo logré, me siento muy bien porque fue un reto, literalmente un reto, full difícil, un desafío muy difícil, el cual es decirle a tu amigo, hey, ya hablamos mucho, ya me voy para mi casa porque tengo que estudiar o tengo que trabajar. Algo full difícil y más que todo cuando uno es autodidacta y también trabaja para uno mismo. Porque justamente tendemos, no sé por qué razón, justamente me gustaría aprender de eso, ¿no? De por qué razón somos más responsables con los demás que con nosotros mismos. Sabiendo que nosotros mismos somos mucho más importantes que los demás. En muchas ocasiones no nos importa la gente, pero en estas ocasiones, o en muchas más ocasiones, hacemos más cosas por los demás que por nosotros mismos.
en muchas ocasiones. Entonces, ahí entra como algo, una dicotomía, que es como que, hey, si se supone que no te importa la gente, ¿por qué entonces eres más responsable con las personas que contigo mismo? ¿Por qué te haces más caso, le haces más caso a las demás personas que a ti mismo? Porque cuando dices que te vas a levantar temprano no lo haces y se supone que tú tienes que ser más responsable contigo mismo que con los demás? Porque cuando te dicen que tienes que estar en tal lugar a las 6:30 de la mañana, tú sí estás en ese lugar a las 6:30 de la mañana con los demás? Si alguien más te lo dijo. Y porque cuando tú mismo te lo dices, tú dices, no quiero despertarme, vamos a hacer a las 7. Y empiezas a negociar contigo mismo. ¿Por qué no negocias con los demás y no contigo? Ahí está. Ahí está la primera parte. Y bueno, la segunda parte que quería hablarles era acerca de justamente nosotros mismos como vendedores, digámoslo así. Hay un punto en el cual yo, justamente aprendiendo de otro libro, el libro se llamaba Publicidad Científica, y era que yo no le prestaba nada de atención, nada de atención a una publicidad o realmente a unos anuncios que estaba corriendo en algún punto de mi vida, y yo decía como que esto realmente no es tan importante. Y aquí es donde quiero llegar, y es que en muchas ocasiones nosotros no prestamos atención a cosas tan grandes y tan importantes por el simple hecho de que no nos importa, por el simple hecho de que nos da igual. Y ahora en este punto de mi vida tengo mucha más madurez, siento que tengo mucha más madurez y siento que ahora puedo hacer muchas más cosas porque ahora soy mucho más meticuloso y tengo mucho más cuidado con muchas más cosas. Pero tuve que estrellarme primero, perder mucho dinero para poder entender que debo ser mucho más meticuloso y mucho más cuidado con cada dólar que invierto en algo. Ok. Entonces, ahí es donde entra nuevamente algo, que es que no estamos muy atentos a todo. O sea, no estamos atentos a muchas cosas. Pero luego de un tiempo es que nos damos cuenta como que, hey, yo tenía que estar atento a esto. Esto era mucho más importante de lo que yo creí. Y es que muchas ocasiones decidimos ni siquiera prestar atención a lo que nos dice la gente. Y obviamente tampoco tenemos que prestar atención. Pero en muchas ocasiones pasamos por alto muchas cosas que no deberían ser pasadas por alto. Muchas cosas que en algún punto nos dicen. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy fácil que me sucedió, creo que fue antes de ayer, en un punto donde estaba claramente, sí, estaba en desenfoque. Y fue que en la noche, yo por lo general siempre había acostumbrado y siempre lo aprendí, justamente no lo había dañado casi nunca. Y fue que yo siempre, antes de dormirme, por lo menos procuro que sean 2 horas antes, 3 horas antes de dormir, comer. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, a mí casi nunca me da hambre las noches. O yo me acostumbré así a no comer durante las noches y por esa razón. Quizás sí me daba hambre, pero no, prefería no comer para dormir bien. Y justamente decidí comer. Cosa que era muy rara en mí. Que yo dije como que, hey, ¿por qué estoy comiendo? Pero luego dije como que, bueno, vamos a comerlo, ¿por qué no? ¿Qué quita? O sea, realmente es ahí en ese punto donde yo digo, hey, ¿qué me ha sucedido? ¿Dejé de enfocarme en eso o qué? Y vuelvo y digo una cosa que hoy aprendí y me quedó en la mente resonando por mucho tiempo. Y fue: aquello en lo que te enfocas se expande. ¿Qué pasó y qué sucedió? Una mujer que justamente yo aprendí en el libro, justamente te voy a decir cuál es el libro se llama El hombre superior de David Deida, en donde él enseña que el hombre tiene algo muy importante en su vida, y es su objetivo, el objetivo de su vida, su meta, su única meta o su objetivo. Eso es lo más importante para un hombre. Y lo más importante para una mujer es el amor. Y tú dirás, ¿cómo así que el amor? El amor hacia un hombre y hacia su familia, o una familia. Por eso cuando un hombre, o más bien un niño, está en su época de niño, justamente, se pone a jugar a cosas que le generen retos y desafíos. Mientras que una mujer
no se pone a jugar cosas que generen retos y desafíos. Se pone a jugar al amor. A justamente, ¿qué es el amor? Una taza de té con una Barbie, con Ken, a Barbie y Ken. Y empiezan a hablar acerca de amoríos y decir, no, el novio de este y este. Por eso las mujeres por lo general siempre están hablando de amor, de noviazgos. Están hablando de que este dejó a esta otra por esta razón, este motivo. Por esa razón les gustan mucho más las novelas. Por esa razón las mujeres ven novelas y los hombres ven series de acción. ¿Por qué? Porque ven deportes los hombres. Y justamente eso. Porque les gusta, o sea, somos seres de desafíos, de retos. Las mujeres no. Y es por esa razón de que tienes que tener mucho cuidado con aquello en lo que te enfocas. Porque me estaba sucediendo que estaba pensando como mujer. Y no el hecho de que pensara como mujer en cuanto a que me iba a volver gay o algo así, sino por el hecho de que estaba pensando en mujeres. Y los hombres, los grandes hombres, no se ponen a pensar en mujeres, se ponen a pensar en su objetivo principal. Había perdido totalmente mi rumbo de mi objetivo principal y esa era la razón por la cual ni siquiera trabajaba, ni siquiera seguía adelante, ni siquiera montaba un video o compartía una enseñanza. Era porque no buscaba ni siquiera enseñanzas. Yo decía, ¿eso para qué? Pero ya volví. Gracias a Dios aquí estoy. Nuevamente compartiendo gran parte de lo que he aprendido, de lo que aprendo diariamente. Y bueno, sí, hoy la verdad sí fue un muy buen día. Hoy terminé 2 libros. Justamente, mira, cuando me enfoco suceden cosas extraordinarias. Termino 2 libros. Ya estoy por terminar otro más. Wow, suceden cosas muy extraordinarias, ¿ves? No me había dado cuenta de eso. Leo muchísimo, me encanta. Pero hay muchos momentos en los cuales me siento súper cansado. Me acuesto en el piso. Eso es algo que sí quisiera como decirles a ustedes, contarles. Es que, o sea, para las pausas activas, después de, o sea, yo hago pausas activas después de 45 minutos, 1 hora, o cuando me sienta cansado, después de un capítulo o 2 capítulos de un libro, me acuesto en el piso justamente como para descansar. Y es como una pausa activa, pero no la tomo como activa, sino que me acuesto en el piso justamente para estar un poquito incómodo y porque si me acuesto en la cama justamente ahí me voy a quedar durante mucho tiempo, eso es lo que creo. Pero he estado trabajando en mí justamente y he estado poniendo una alarma, una pequeña alarma que hace que apenas suene la alarma tengo que levantarme sí o sí y de una, porque justamente estoy concibiendo la idea de que soy un hombre que apenas suena la alarma me levanto, siempre, en todas las ocasiones. Eso hará que cuando mi alarma de las 5 de la mañana suene me voy a levantar de una vez y estoy seguro y se lo juro que va a suceder así, porque ya lo imaginé, ya lo autosugestioné y estoy totalmente seguro de que así va a ser, ya lo visualicé también y así va a ser. Entonces, bueno, no, nada más quería hablarles de eso, quería enseñarles un poco acerca de esto que he aprendido últimamente. Me siento muy bendecido por estar aquí, por aprender, por volver a compartir eso que aprendo diariamente y no solamente es para ustedes, sino para mí también, porque así intento instaurar dentro de mí o ponerme como recapacitar o repensar. Justamente eso es algo que te enseñan, por ejemplo, el libro How to Become a Straight A Student, que es como que cómo ser un estudiante de clase A, como lo hacen en Estados Unidos, que tú sabes que ponen A, B, cosas así. Bueno, es un estudiante muy bueno. En resumen, tienes que, al momento de estudiar, tienes que estudiar, pero luego de estudiar, tienes que repasar. O sea, luego de que estudias, puedes hacer una pausa, puedes tomar lo que sea, y después de eso tienes que repasar. Porque si no repasas, se te va a olvidar. Pero repasando es cuando realmente instauras dentro de tu cabeza eso que tú aprendiste. Es buenísimo. Y justamente cuando tú lo enseñas, lo pones mucho más. Lo pones mucho más dentro de ti porque ya lo vuelves parte de ti. Ya es mucho más difícil que no lo hayas aprendido. Porque por esa razón es que en muchas ocasiones nos ponen a exponer. En el colegio, por ejemplo, te ponen, no, tienes una exposición de tal cosa. Claro, tienes que exponerla porque para poder exponer algo, tienes que realmente saberlo. Y aún así, mientras lo estás exponiendo, lo vuelves a aprender. Lo vuelves a poner dentro de tu cabeza. Y bueno, no, eso sería todo. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para mucho más de mis videos. Y bueno, espero que sigas